Ley de cosenos, tomado del libro 100 lecciones de precálculo. Bien, aquí es importante hacer mención sobre el uso de la calculadora y cómo debe ser pues entendido y trabajado. Va a requerir un poco de práctica, sobre todo que conozcan de su propia calculadora. Entiéndase que la calculadora tiene 3 elementos, de grad y gra. Son grados, radianes y gradianes. Estos no son tan usados ya. Y nuestra calculadora siempre debe estar en modo deg, porque de otra manera nos va a estar reportando datos erróneos, ¿sí? Porque radianes, por ejemplo, pues es otro sistema de medición. Luego, la calculadora tiene la capacidad de mostrar los ángulos en notación decimal, a su vez que convertirlos en grados, minutos y segundos, ¿de acuerdo? Hay una tecla que hace esa función y es esta, búsquenla en su teclado. La mayoría de las calculadoras, la pantalla va a aparecer 41, 20, 0, 35, 0, pero en realidad hace referencia de esto. El primer número es 41 grados, el segundo son minutos y el tercero son segundos. Si no tuviéramos grados, la calculadora pone 0 grados, ¿de acuerdo? Va un 0 ahí para no dejar ahí el espacio vacío y se confunda 20 minutos con grados. Entonces, siempre va a estar denotado primero grados, luego minutos, luego segundos. Hay calculadoras que sí hacen esta diferencia, pero no todas. Luego debemos redondear los ángulos. Esto es algo que habíamos visto la clase pasada. Los ángulos deben de estar en grados y minutos. Acuérdense que a partir de 30 segundos, no importa las décimas de los segundos, solamente son 30 segundos, se redondea el minuto inmediato superior. Para tener la mayor exactitud posible, siempre debemos utilizar todos los decimales de la calculadora. Tratar de usarlos siempre, todos. Bueno, para eso está esta tecla, ¿no? Entonces, la calculadora va a tener funciones, esta segunda función, o shift, que hace el cambio de la función de la calculadora. Otra función es la ANS, justamente para tratar de conservar todos los datos que está expresando la calculadora, se pueden volver a usar. Permite ingresar el resultado de la operación más reciente en una nueva operación. Bien, aquí hay una calculadora estándar más o menos común. Aquí está la tecla Shift. Algunas calculadoras lo ponen como second function, ¿sí? Pero es la misma función. O sea, lo que hace es que ustedes pueden ver que aquí en las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, en amarillo está la misma función, pero en su inverso, que es a la menos 1, tanto seno, coseno como tangente. Esa función es la que vamos a estar utilizando. Por eso necesitamos cambiar la función primordial de la tecla a su segunda función, que es Shift. Entonces, cada vez que intentemos utilizar la segunda función, primero se anota la tecla, se teclea Shift y después se utiliza o bien seno o bien coseno. Tangente en este caso no vamos a usar, solamente ley de senos y cosenos. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí los paréntesis, los cuales son también muy importantes. Aquí está la tecla de radical, de exponente y de ANS. Esta función de ANS es la que nos va a permitir utilizar, por ejemplo, un resultado con todos sus decimales. Lo voy a multiplicar por 3, entonces solamente digo ANS y luego anoto por 3 y ya va a tomar todo lo que había resultado de la operación anterior y lo va a multiplicar por 3. Es decir, para que yo no tenga que anotar solamente 4.6, porque esto a la larga va acarreando errores. Entonces es mejor utilizar la mayor cantidad de decimales posibles. Siempre.
Luego, las funciones, desde que identificarlas, recuerda también que no es lo mismo anotar todo el radical. Aquí es lo que estoy tratando de mostrar, es que es todo el radical de toda esta operación, a que ustedes pongan esta tecla y luego quieran introducir toda la operación. Lo que va a hacer la calculadora es que solo va a operar estos dos, estos datos. Le va a sacar la raíz a 12 al cuadrado. Y luego va a sumar 9 y va a restar y va a multiplicar y la función. Aquí es 61 grados, Y no es lo mismo que si yo a 12 lo elevo al cuadrado y de allí le sumo 9, luego le resto, luego lo multiplico por el coseno y todo ese valor le saco raíz cuadrada. Traten de hacerlo en su calculadora y conocer qué es lo que hace su calculadora. Hay algunas calculadoras que ya tienen como predefinido cómo operar todos estos datos, pero hay calculadoras que no. Entonces, aquí entra mucho el uso de este paréntesis. Este paréntesis hace la diferencia. Aquí deberán de anotar un paréntesis para indicarle que necesitan que de todo esto se obtenga la raíz. Si ustedes no colocan este paréntesis, lo que nos está indicando es que solamente el 12, el primer valor, es el que le van a sacar raíz. Y obviamente eso no me va a generar resultados correctos. Bien, para la ley de cosenos tenemos tres expresiones muy importantes, que va a ser a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces c más b más por c por coseno de alfa. A se refiere al lado. Aquí debe estar anotado el lado. Acuérdense que el lado opuesto al vértice es el lado. Entonces, esto es A. Esto va a ser B. E identificamos como C. ¿Ok? Aquí están los tres lados del triángulo. Y cada uno de estos literales se refiere a la distancia, a la dimensión que cada uno de estos lados tiene. Luego el coseno de alfa se refiere a los ángulos alfa, beta y gamma. Entonces vamos a tener tres leyes que si yo quisiera conocer el lado A, este exponente al cuadrado va a pasar como radical. Insisto, es el radical de toda esta expresión, ¿de acuerdo? No nada más de B, es de toda la expresión. Luego, vamos a tener, para el uso de ley de cosenos, dos casos. El primer caso, solo nos van a dar los lados del triángulo. Y yo voy a necesitar conocer los ángulos, ¿de acuerdo? Yo voy a necesitar encontrar alfa, beta y gamma. Bien. O bien, me pueden dar el lado, el ángulo y el lado. Ojo, estos valores deben ser continuos. Si yo tuviera un lado B aquí y un ángulo opuesto, no sirve utilizar ley de cosenos. No tendría información para yo poder usar ley de cosenos. Entonces, forzosamente requiero que la información sea continua. El lado, el ángulo y el lado. Bien. Luego, algo que no se nos olvide. Un triángulo, los ángulos internos de un triángulo
alfa más beta más gamma siempre van a sumar 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es prioritario conocer, eso es muy importante tener en cuenta, y así podemos superar nuestras de manera mucho más fácil y encontrar todos nuestros elementos necesarios. Vamos a ver aquí un ejemplo. Observen que me van a decir resuelve o encuentra los elementos del siguiente triángulo. Y entonces me van a dar un triángulo oblicuángulo, por supuesto. Ok, vamos a suponer que me dan como dato, acuérdense que este es el vértice A, el vértice B y el vértice C, por lo tanto, este es el lado A, el lado B y el lado C. Me van a dar como dato el lado A, dimensiones del lado B es 4 y las dimensiones del lado C es 6. Bien, mi primera incógnita será encontrar, por ejemplo, alfa, por orden alfabético simplemente. Mi ley de cosenos dice a cuadrada es igual a b al cuadrado, más c al cuadrado menos 2 veces bc por el coseno del ángulo correspondiente, en este caso alfa. Entonces, puedo sustituir estos valores, por ejemplo, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, menos 2 veces 2 veces 4 por 6, por el coseno de alfa. Pero aquí mi incógnita justamente es alfa, por lo tanto, los valores que tengo aquí, tengo que pasarlo todo del otro lado de la igualdad para poder despejar coseno de alfa. Observen que todo este argumento está multiplicando a coseno, por lo tanto, su función opuesta va a ser división. Esto está operando como suma. El 6 también, por lo tanto, su operación opuesta va a ser la resta. Por lo tanto, al despejar va a quedar 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Todo esto entre 2 por 4 por 6. Y todo esto es igual al coseno del ángulo alfa. Recuerden que en su calculadora es importante anotar un paréntesis general para evitar que solamente 3 al cuadrado le reste y luego solamente divida de manera errónea 2 o divida 3 entre 2. En fin, hay una interpretación diferente que hace la calculadora. Entonces, para decirle todo esto, lo divides entre todo esto, es muy importante el uso de paréntesis. Una vez que hacen la división, la función coseno todavía está estorbando. Es ahí donde ustedes tienen que usar su tecla Shift, coseno, y entonces les va a aparecer en su calculadora coseno de todo a la menos 1. Es decir, el coseno que está funcionando aquí tiene que ser inverso al pasar del otro lado. Todo esto, y usan su tecla ANS, y eso me va a dar el ángulo alfa. Pero todos estos datos van a estar en decimales. Por lo tanto, necesitan su